Pues nuevamente es una bendición estar aquí adelante. Le damos gracias a Dios y a nuestro hermano Germán, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir el mensaje, para compartir la palabra de Dios a su iglesia. Les pido, hermanos, que hagamos una oración para compartir el mensaje que el día de hoy tenemos para la iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, Padre bendito, Padre eterno, gracias primeramente porque nos has dado el privilegio de estar aquí, Señor, de abrir un día más los ojos, porque nos has dado este día, esta mañana hermosa, soleada, Señor, porque nos has traído con bien a tu casa, Señor. Señor, que el día de hoy no sea mi palabra, no sea mi sabiduría, sino que sea única y exclusivamente lo que tú quieres que tu iglesia escuche a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, el mensaje del día de hoy, para que, como dijo el pastor en la mañana, sea no nada más que quede en nuestras cabecitas, sino que baje a nuestro corazón y podamos construir y seguir construyendo nuestra vida en santidad como debe de ser, Señor. A ti te lo ponemos, Señor, en tus manos ponemos este mensaje, toca nuestra mente y nuestro corazón para que hagamos edificados mutuamente el día de hoy, puesto que ya que al quien tiene que llegar este mensaje es al predicador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, Señor, las faltas mías, de mi familia, Señor, y de todos nosotros, para que todo este mensaje, para que nuestras oraciones lleguen sin estorbo ante tu presencia. Te damos las gracias y lo ponemos en las manos de tu bendito, en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, para no perder el hilo que llevamos, yo no voy a señalar a alguien, pero vamos a ir viendo a alguien que nos vaya, vamos a ir leyendo algunos versículos, vamos a también a leer varios pasajes bíblicos. Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. El nombre de este mensaje, estaba yo pensando en varias maneras de denominarlo, sin embargo decidí dejarle un nombre. En original, la palabra Macarios. Yo creo que varios de ustedes ya han de conocer el significado de esta palabra. Sin embargo, los que aún no, vamos a aprender qué es. Este mensaje surgió de una manera especial. A mí, en lo particular, me gusta a veces estar viendo las noticias. Y hace un tiempo vi un mensaje en un portal de noticias que dijo un personaje, Mario, que se llamó Bergoglio. Si lo conocen, Jorge Mario Bergoglio, si los que no lo ubican, es el Papa Francisco. Este señor, aparte de que es el líder de la Iglesia Católica, que es una de las iglesias que de mayor influencia, también se considera entre los 100 personajes más que más influencia tienen en el mundo. Por eso me llamó la atención lo que él dijo, ¿sí? Y dijo en un encabezado: el Papa Francisco sugiere por primera vez que algunas personas con uniones del mismo sexo podrían ser bendecidas. A mí me llamó la atención poderosamente. No pretendo hablar sobre este tema de las uniones del mismo sexo, porque es algo que a lo mejor requiere, no lo enfoqué hacia allá. A mí lo que me llamó la atención como contexto fue bendecidos. Es así, ¿qué es una bendición? Antes de criticar, tengo que saber qué es, ¿sí? Entonces fui a la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría para nosotros, y buscar qué es, y encontré un mensaje muy hermoso, que es el que quise en este momento compartir a la iglesia. Entonces, Macarios es una palabra griega que significa bendición. Entonces, lo dividí en 3 puntos. 1, ¿qué es? 2, ¿cómo la adquirimos? Y 3, ¿cuáles son las consecuencias de la bendición en nuestras vidas? La primera parte, ¿qué es? Está en el título. El idioma en el que está escrita la Septuaginta, que es la versión bíblica que nosotros manejamos, de la cual se hacen las traducciones, nosotras en castellano, en español, viene del griego. El griego antiguo, que es una lengua que se considera muerta, sin embargo, el griego, esa lengua es tan rica, no nada más en palabras, sino que nos contextualiza
lo que quiere decir cada palabra. Por eso sigue viva en nuestro mismo idioma y es la raíz de muchas de nuestras palabras que usamos, ¿sí?, en el español y en muchas lenguas que derivan del latín. Makarios para los griegos, ¿sí?, significaba la felicidad completa, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros expresamos la palabra bendición, como creyentes, esa palabra la usamos mucho, si se damos cuenta, cuando llega un hermano, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, hermano, y a veces el uso continuo del vocablo de la palabra le quita un poco ese, como que lo usamos de manera tan rutinaria que a veces olvidamos un poquito, ¿sí?, la profundidad del significado. A lo mejor es un tema muy básico, muchos ya lo dominaron, no lo dudo. Sin embargo, quisiera que volviéramos a ese tema básico para que enriquezcamos más nuestra vida cristiana. Se dice que cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para, según la voluntad de Dios, actúe en nuestra vida, para que lo que hagamos sea próspero y tengamos una vida fructífera y tranquila, confiada en la provisión de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que deseamos cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga, hermano, que Dios lo bendiga, o incluso cuando pedimos bendiciones para nosotros, ¿verdad? Esta palabra, bendición, la podemos ilustrar. Los griegos decían, o llamaban a la isla de Chipre, si lo ubican en la Biblia, hablan mucho de Chipre, ¿sí?, una isla que está en el Mediterráneo. Los griegos le decían Makarian, que quiere decir la isla feliz. Estaba tan llena de recursos, incluso su nombre Chipre viene de una palabra griega que es cuprum, que es cobre, ¿sí?, que estaba tan llena de recursos, sobre todo de cobre, que en esa época era como ahora el litio, que lo ocupamos para un montón de cosas de la tecnología. Para ellos el cobre era tan útil porque lo ocupaban para herramientas, para armas, muchas cosas en la vida eran de cobre, o de bronce, que era una alianza. Entonces, el que tenía esa mineral era rico, y la isla de Chipre tenía tanto que incluso su nombre se deriva de ahí. Aparte de eso, tenía plata, tenía árboles frutales, tenía árboles de maderas preciosas, ¿sí?, que ellos podían construir sus propios barcos. Decían ellos, no necesitamos de nadie, nosotros tenemos pino, tenemos ciprés, que son las maderas más útiles para la embarcación, las podemos construir. Por lo tanto, quien se asentaba en esa isla decían que tenía lo suficiente para vivir feliz, por eso le llamaban así. Entonces, para nosotros, la bendición va un poco más allá incluso de esa abundancia que pudiéramos tener. Es esta sensación de bienestar y felicidad que incluso va más allá de que tengamos o no tengamos, más allá de lo que podamos tener o perder, porque viene de Dios. Es por eso que esta palabra significa todo eso, lo que es bendición. En hebreo hay otra palabra que es barak, que también indica bendición. Sin embargo, el concepto más profundo es el griego. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, para ir viendo que Dios utiliza o empieza, la primera bendición que da es en Génesis. De esta fila, si alguien puede buscar en Génesis 1, 21 y 23, y nos lo lee, por favor. 1, 21 al 23. Gracias, hermana, lo siento. Vemos que primeramente Dios bendice a su obra. Y vamos unos capítulos adelante, unos versículos adelante, igual el mismo capítulo, pero versículos 27 y 28. Quien nos lo pueda leer. Sí, hermana. Todas las bestias
Gracias, hermana. Vemos que primero bendice a su creación y posteriormente, cuando crea al hombre y a la mujer, no solamente los bendice, sino que los pone sobre la creación. Vamos a ir viendo más o menos cómo va extendiéndose esa bendición de Dios y llega hasta nosotros de esa manera. Otro ejemplo de bendición también, bueno, vamos más adelante, vamos a ver Génesis 12 del 1 al 3. Hermano Pablo, que nos quieres leer, podríamos leer Génesis 12, 1 y del 1 al 3, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, hermano. Toma asiento. Aquí Dios, es la promesa que hace Dios a Abraham de bendecirlo a él y a toda su descendencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Abraham al principio, pues pensaba que cómo le iba a dar una descendencia si su esposa Sara era estéril, ¿verdad? Pasa todo lo que conocemos, ¿sí? Y llega un momento en el que tiene un hijo, que es Isaac, ¿verdad? Ese hijo de la promesa, ese hijo único de él, ya no tiene más hijos, nada más tiene a Isaac. Y vamos a adelantarnos un poquito más a Génesis 22, 16, 18. El que lo tenga, ahorita nos lo lee. Vamos a ver que Dios le pide algo a Moisés. Le dice en el inicio que le pide ni más ni menos que a su hijo, ¿eh? Le dice Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Algo impresionante, ¿verdad, hermanos? Moisés no tenía más hijos, era el único. Y Abraham no tenía más hijos, era el único que tenía. Imaginémonos cómo lo amaba, como que era para él ese hijo. Y Dios le dice: quiero que lo tomes y lo sacrifiques, porque eso era para mí. Abraham, lejos de protestar o incluso de decir algo, no dijo nada. Tomó a su hijo, llevó leña y se dirigieron hacia donde Dios los había mandado, confiando, ¿verdad? Dios lo ordena. Entonces vamos a ver que una vez que ya lo tiene puesto para el sacrificio, llega el ángel de Jehová, que ya lo hemos visto que es Cristo preencarnado, y lo detiene, ¿verdad? Y le dice que no le haga daño a su hijo, y encuentra el carnero que estaba atorado en las zarzas y que ese es el que ofrece en lugar de para el sacrificio. Pero vamos a ver qué le dice más adelante. ¿Quién tiene ya la cita? De 22, 16 al 18. Oh. Y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has prestado tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué dice el último? Por cuanto tú has obedecido. Y este es el siguiente punto. ¿Cómo se adquiere la bendición? Por medio de la obediencia. Aparte, vamos a ver otro punto. Pero por medio de la obediencia. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 1. Es el que vamos a tomar ya como base. Vamos a ver otros, pero dejemos esa referencia ahí. Y les pediré, hermanos, los que puedan levantarse para leer Salmo 1, del 1 al 2 por ahorita. Vamos a leer. 1, 2.
3. Vamos a leerlo todos, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tomemos asiento, hermanos. ¿Qué dice Dios? Bienaventurado, ¿verdad? Esa es la palabra que utiliza. Bendito aquel hombre que no se desvía de los caminos de Dios. Dice, no anduvo en consejo de malos, que no asienta, no acepta, ¿sí?, lo que hacen los malvados, porque dice, no, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que conoce, que no nada más la conoce, la lee y se deleita en la palabra de Dios. Entonces, esa es la primera condición que tenemos para ser merecedores de esta dádiva divina. Por lo tanto, vemos que la bendición se debe a la obediencia principalmente de los mandatos de Dios. Él bendice a su creación por completo y al hombre, como vimos, lo pone sobre él. Sin embargo, vamos a ver que un poquito más adelante, después de haberlos bendecido, esta comunión perfecta que había se rompe. En Génesis 3:6 vemos que aunque Dios les dice, de todo árbol pueden comer, de todo lo que hay en el huerto pueden tomar, menos de un árbol, del árbol del bien y del mal, porque el día que comáis el fruto seguro perecerán. Sin embargo, dice la serpiente, ¿verdad?, es astuta sobre todos los animales de la creación y seduce y engaña a Eva y le dice, puedes comer de él, no morirás. Eva, al ver el fruto, dice, es fruto codiciable, ¿sí?, lo come y le da a Adán. Sí, ni siquiera nos dice qué fruto es, ¿verdad? En la imaginación de mucha gente pone una manzana, pone un durazno, no nos dice qué fruto es, porque eso no es lo relevante. ¿Qué fue lo relevante aquí, hermanos? Fue la desobediencia. Eso fue lo que hizo, rompió la armonía perfecta entre Dios y el hombre. ¿Sí? Sin embargo, Dios en su omnisciencia sabía que algo iba a pasar, que esto iba a pasar, y puso el remedio para ello también. Vamos, alguien que encuentre Romanos 5:19 y que nos lo lea. Vamos a ver qué es la desobediencia, lo que Dios repudia. Es lo que para Dios es el pecado tan grande que nos costó su relación con Él. Gracias, hermano. Aquí Pablo nos habla de que sí es cierto, por la desobediencia de uno se rompió esa armonía perfecta, pero por la obediencia de uno solo también esa relación se puede volver a restablecer. Está hablándonos del justo, del único justo que murió sin pecado, cargando sobre sí todos nuestros pecados, y con esa sangre y con su sangre fue que es posible volver a establecer esa relación que teníamos con Él. Les invito a que vayamos a Isaías 1, del 10 al 8. Vamos a ver qué pide Dios de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Este es un mensaje que en lo particular, cuando yo lo leí, me causó un gran impacto. Es algo tan hermoso de que nos habla Dios, es una arenga, es una llamada de atención tan fuerte de Dios hacia su pueblo, pero a la vez también es una manera de decirnos qué quiere de nosotros. Voy a leerla y nos van siguiendo con su vista. Sí. El pueblo de Israel en ese momento había caído en la idolatría, había caído le había dado la espalda a Dios. Por eso Él les llama la atención a través de su profeta de esta manera. Príncipes de Sodoma,
oíd la palabra de Jehová. Sodoma y Gomorra son las ciudades que destruyó en el Antiguo Testamento. Y él comparaba en ese momento a su pueblo con esas ciudades tan ruines que merecieron la destrucción de Dios. Entonces le dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad no vuestra, vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos. En esta parte es la parte que después de la arenga les dice qué hacer. Lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, un rojo tan brillante, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, como la sangre misma, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Aquí está otra bendición. Pero ¿qué ponía Dios como condición? Sed limpios. Venid, pongámonos a cuentas. En ese momento todavía no llegaba Jesucristo. Los sacrificios de los carneros, de los machos cabríos, solo cubrían el pecado. Cuando llega Jesús y hace el sacrificio perfecto, es entonces cuando se termina por completo el mandato que dio aquí Dios. Ahora sí, ¿qué pide Dios de nosotros? Que nos demos cuenta de esa condición de pecado que tenemos todos. Que en nuestro corazón surja de lo más profundo de Él esa sensación de arrepentimiento. Que aceptemos esa sangre, ese sacrificio, que su hijo, su único hijo, al que amaba como amó a Abraham, a Isaac, y que él sí fue sacrificado, lo aceptemos. Y por medio de él, estemos limpios de nuevo para estar ante la presencia de Dios. Y que una vez que hagamos eso, vamos a volver a fallar, sí. Pero ¿qué dice? Vengan, pongámonos a cuenta. Volvamos otra vez, hermanos. Vamos a fallar, sí, pero que eso ya no sea lo frecuente en nuestra vida. Tenemos a nuestro mediador, a Jesucristo, a su sangre a través de la cual podemos volvernos a lavar. Y como dice, nuestros pecados que son rojos como la grana, vendrán a ser como la nieve. O si son como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, eso es lo que nos pide Dios. Eso es lo que quiere Él de nosotros. ¿Qué hay material que le podamos dar? Finalmente Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo. Lo que podamos ofrecerle realmente no le sirve, ¿sí? Él con, sin y a pesar de nosotros sigue siendo el Dios eterno. Nosotros sin Él, como dijo alguna vez Abraham, somos solo polvo y ceniza. Regresemos a Él cada que lo necesitemos, hermanos. Y los que no hayan hecho aún ese acto, hay que hacerlo. Salmo 51, 1 y 2. Vamos a Él, hermanos. Lo acabamos de hablar sobre David, el gracioso cantor de Israel. Este es un salmo maravilloso. Les invito a que en casa lo lean completo. Él había cometido ese gran pecado.
de haberse unido a una mujer casada. Sin embargo, él va ante Dios porque sabe que ahí hay perdón. Y hace una oración maravillosa. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. 51, del 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de las piedades, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que no hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. Solo necesitamos eso. Un corazón contrito, quiere decir arrepentido, y ir ante nuestro Dios. Vamos a ver 2 ejemplos más de cómo esa obediencia es la que hace que Dios nos llene de bendición. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 3. Quien lo tenga, nos lo puede leer, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Aquí vemos que está por morir David y le lega a Salomón, su hijo, el reino de Israel, y le dice algo muy importante. Adelante, hermano. Dios dijo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate de hombre, guarda los preceptos de Jehová Dios, andando en sus caminos, sus estatutos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Gracias, hermano. ¿Qué le dijo David a su hijo antes de morir? Él ya no iba a estar para ayudarlo. Te dejo mi reino, te dejo mi nombre, te dejo las alianzas que hice con esos reyes con los que conquisté, te dejo todo lo que junté para que con eso reines sobre Israel. No, hermanos, porque finalmente todo eso, así como llegó, así también se va. Le dijo, fíjate en la ley de Dios. Nosotros, hermanos, somos efímeros. Dice la palabra de Dios, somos como esa agua que es regada en el suelo y que ya no podemos volver a recoger. Podemos dejarle a nuestros hijos muchas cosas y claro que debemos hacerlo. Pero más allá de eso, lo que le podemos dejar a nuestros hijos, como hizo David, es esto. Es la confianza plena en la palabra de Dios, enseñarles a confiar en ese Dios sin el cual nosotros no prosperaríamos realmente. Eso es lo más importante que debemos dejar como legado, como padres. Ahora sí quisieran 2 jovencitos, un joven y una jovencita, para que busque primera de Josué 1:8 y Josué 1:9. De los que bajaron, una jovencita y un joven. Josué 1:8, una dama, una señorita. De las jóvenes, ¿usted? Aquí, muy bien, espérame tantito. Muy bien, permítame tantito. Vamos a ver que Josué, una vez que Moisés igual muere, antes de que muera Moisés, le dice Dios, unge a Josué, porque él va a ser el líder que va a pasar a mi pueblo por el Jordán. Podíamos imaginar qué pasaba en la mente y el corazón de este joven líder, este nuevo líder, aparte de que era más joven que Moisés, era el nuevo líder. Me imagino que era dichoso, ¿no? Era algún privilegio. Pero también había algo más. ¿Qué podría ser? Miedo, temor, zozobra y incertidumbre. ¿Cómo voy a guiar un pueblo tan grande? ¿Sí? Ya no está Moisés, el profeta que vio a Dios cara a cara. Ya no está. ¿Quién me va a guiar? Dios, que conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones, habló directamente con Josué y le dio una orden maravillosa. Jóvenes, esto es para ustedes y para todos nosotros también, pero lo quise enfocar a ellos. Hermano. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Hermana, y le dice otra cosa más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le dice? No temas, no desmayes, no le dice espérate ahí sentado, ¿verdad? Dice esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, pero obedeciendo mis estatutos, mis mandatos. Dice nunca se separe de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Y le prometió que estará ahí con él, ahí en el campamento. Nos promete estar aquí en la iglesia con nosotros, en nuestro trabajo. Dice, donde quiera que vayas, estaré contigo. ¿Cuál es la condición? Que nunca nos separemos de sus palabras. Que aprendamos a tener a Dios por sobre todo lo que hagamos. Que lo pongamos delante de nuestra vida. Que lo pongamos siempre antes de lo que tenemos que hacer. David oraba antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Y finalmente que lo tomemos como lo hizo Moisés en Éxodo 17:5 y digamos, como dijo él, Jehová Nisí, que él sea mi estandarte. Esa es la manera en la que debemos de confiar en Dios. Dice el Salmo 128, del 1 al 2, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieses del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, ¿sí? Y que y te irá bien, ¿sí? Entonces Dios nos promete aquí que si andamos en sus caminos, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, ¿sí? Aquí nos agrega otra cosa, la obediencia y el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra que es? Dice Proverbios 18:3, el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa que aborrezco. También le llama sabiduría. La sabiduría es el temor a Jehová. Y nos dice un poquito antes, porque mejor es la sabiduría que piedras preciosas, y todo cuando se pueda desear no es de compararse con ella. Busquemos esa sabiduría, hermanos. Aparte de obedecer, debemos de conocer qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Esa es la manera en la que no nos apartaremos de su palabra. Hagamos a un lado la soberbia, hermanos, el engreimiento. Muchas de las veces esa es la barrera que impide que esas bendiciones lleguen a nuestra vida. Sin querer, muchas de las veces decimos, ¿por qué me va así? ¿Por qué no, aparentemente no hay progreso en mi vida? No, yo soy creyente, yo me congrego, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Sin embargo, a veces nosotros mismos somos la primera barrera para que esas bendiciones lleguen a nosotros. ¿Cómo está nuestra vida, Señor, hermanos, delante de Dios? ¿Vamos en sus caminos? ¿Estamos a cuentas con Él? ¿Estamos trabajando en Él? Por eso esta palabra es la primera que nos debe llegar primeramente a mí. Trabajamos para Dios, estamos con Él, hacemos su voluntad. ¿Sí? Y si no, vayamos, hermanos. Él nos dice, venid, ponernos a cuentas. Él está ahí dispuesto a escucharnos. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Muchas veces todos queremos bendición en nuestra vida. Este es el camino, la obediencia y el temor a Dios. Muchas veces nos guiamos por lo que vemos, por solo lo que nos impresiona, lo que hay en el mundo, ¿sí? Pero nos dice, vamos a Proverbios 31:30, todos. Está dirigido a una mujer, a las mujeres, porque habla sobre la mujer virtuosa. Sin embargo, eso es aplicable también para todos. Ya lo tenemos ahí. Engañosa es la gracia y vana la hermosura.
La mujer, el hombre, el joven, el anciano que teme a Jehová, ese será alabado. Por lo tanto, hermanos, recapitulando, la bendición es una manifestación del poder divino de Dios en nuestra vida. ¿Podemos desear bendiciones a otros? Claro que sí, y aún para nosotros mismos. Sin embargo, es Dios el que en su voluntad, ¿sí?, el que decide a quién, cómo, cuándo y hasta dónde lo va a bendecir, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe hasta dónde. Entonces, tenemos la manera de saber cómo lo merecemos. Vemos que bendice también a las personas que por afuera no lo conocen o incluso reniegan de Él, ¿verdad? Sin embargo, en ellos la bendición obra de una manera distinta, que es para que acerquen su vida a Dios. Sin embargo, por desgracia, somos muy soberbios. Acordémonos del faraón, cuando Moisés le dice que libera a su pueblo y Dios manda esas plagas que devastaron el pueblo de Egipto. Él era tan soberbio que se sentía un Dios vivo. Y ante las plagas, al ver que no podía nada él, ni podía nada sus hechiceros, que los creía tan poderosos, iban de Moisés y le decía: intercede ante tu Dios para que quite de mí esta plaga. Pero ¿qué pasaba? Cuando era retirada la plaga, Faraón volvía a endurecer su corazón. ¿Cuántos somos así, hermanos? ¿Éramos así o somos así? Sí, ante la adversidad todos queremos a Dios. Pero cuando ya estamos bien, como que se nos pasa un poquito, ¿verdad?, el susto. Decía un dicho en la Primera Guerra Mundial: detrás de las trincheras no hay ateos, ¿verdad? Cuando vemos que ya no podemos, recurrimos a Dios, pero no seamos así, ¿sí? Él no nada más nos puede bendecir, quiere bendecirnos. No seamos nosotros el principal obstáculo para esas bendiciones. El punto número 3, hermanos, ¿cuáles son los resultados de la bendición en nuestra vida? Una vida bendecida se caracteriza, yo lo agrupé en 3 puntos. Vamos nuevamente al Salmo número 1. Y si nos ponemos de pie, hermanos, nuevamente para que descansemos tantito. Y volvamos a leer ahora sí del 1 hasta el 3. Salmo número 1, del 1 al 3. ¿Empezamos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sentémonos, hermanos. Amén. La vida de aquel que ha sido bendecido por Dios tiene 3 características para mí. 1, es firme. 2, es fructífera. Y 3, es próspera. ¿Qué quiere decir firme, hermanos? Firme quiere decir completamente fijo a algo, que es inamovible, que no se mueve, ¿sí?, que no fluctúa ni ante la adversidad, ni ante ninguna tormenta, no nos mueve. El enemigo es muy dado a decirnos al oído: no puedes, ¿cómo vas a salir de esta? Ahora sí la hiciste grande. Yo les aconsejo una cosa, hermanos, digámosle al oído: sí es cierto, yo no puedo, yo solo no voy a poder salir de esta, pero ¿qué crees? Eso sí, lo proclamemos fuerte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo sabemos, creo, la mayoría, pero ¿lo aplicamos, hermanos? Sí. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice la palabra de Dios, porque fiel es el que prometió. Sí. Nosotros solos no podemos con nuestras humanas fuerzas, pero con Cristo sí.
apegándonos a Él, como dice en la parábola de la casa que se construye en la roca y en la arena, aquel que construye su casa sobre la roca, que es Dios, nada lo va a mover. Las tormentas pasarán, los ríos se anegarán, pero va a seguir ahí. Y hay otra característica que le da que nos da esa firmeza. Vamos a Isaías 23:3, quien lo tenga, nos lo puede leer. Isaías 23:3. Hay algo más que nos da Dios cuando somos firmes. Quien lo tenga, se puede poner de pie y nos lo lee, por favor. Sí, hermana. ¿Sí es 23:3, hermano? Perdón, entonces yo creo que lo tengo mal. Bueno, yo lo leo. Gracias, hermano. Sí, es que era otro, creo que yo me equivoqué. Sí. Bueno, en Isaías, tú guardarás en completa paz. Entonces. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 26:3. Perdón, hermanos, ahí me equivoqué en el número. Sí. Entonces, dice, guardarás en completa paz, ¿verdad?, a aquel que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta confianza, hermanos, esta paz se refleja en nuestra vida, debe reflejarse en nuestra vida. Muchas de las veces podemos predicar o hablarle de Dios a las personas sin palabras, con lo que hacemos. ¿Cómo nos comportamos ante la adversidad? ¿Qué hacemos cuando algo no nos sale bien, cuando tenemos pérdidas, cuando todo aparentemente se derrumba ante nosotros? ¿Nos esperamos? ¿Nos angustiamos? ¿Qué hacemos? Si nos conservamos así, como dice aquí, esto le llama la atención a las personas. ¿Cómo es que tienes tantos problemas y no te veo angustiado? No te veo desesperado. Sí. Porque nosotros sabemos en quién confiamos. Vamos a Marcos 4:35-40. Resumiendo un poquito la historia, Jesús con sus discípulos decide pasar al otro lado del mar de Galilea. Durante la travesía ocurre una tormenta y la barca empieza a zozobrar, empieza a quererse hundir. Los apóstoles se desesperan, se asustan. Imagínense el miedo de estos hombres que, siendo hombres de mar, porque la mayoría eran pescadores, y ya habían enfrentado esas tormentas, me imagino yo, muchas veces en su vida. Sin embargo, ¿qué características debía tener esta tormenta que los asustó? Jesús iba atrás, dice, en la popa, en la parte trasera del barco, iba durmiendo en un cabezal, dice. ¿Cómo era su sueño de tranquilo que ni la tormenta lo despertaba? Los discípulos asustados van hacia él, ¿sí?, y lo despiertan, ¿verdad? Sí. Lo levantan. Maestro, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Y el Señor, levantándose, reprende al viento y dice al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús voltea hacia ellos y les dice, y nos dice a nosotros cuando estamos desesperados en nuestros problemas, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El amedrentamiento, hermanos, es ese miedo que nos infunde el enemigo para manipularnos. Es un miedo que no nada más nos hace temer algo, sino que nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer. Si Jesús va en nuestra barca, hermanos, Él nos dice, ¿por qué os amedrentas? ¿Verdad? Él va en nuestra barca. Los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, está con nosotros. Él dijo, y voy a estar con ustedes en donde quiera que vayas. A veces esto nos olvida, ¿verdad? Un poco eso. Se oye fácil también decirlo, yo no lo digo que sea fácil. Yo en lo personal me ha costado mucho trabajo, porque implica darle el control de nuestra vida a Dios, cosa que a veces no estamos acostumbrados a hacer. Pero
A mí me ha funcionado algo, hermanos. Yo le llamo cambiar el lente. Cuando estamos en el mundo, estamos acostumbrados a ver la vida de una manera fatalista, de una manera de que me lamento de lo que no tengo. Si tuviera más dinero, si tuviera otro trabajo, si tuviera más tiempo, si tuviera más juventud. Y así vamos por la vida renegando de lo que no tenemos. ¿Qué tal si cambiamos ese lente, ya que ya creemos en Cristo? Y le damos gracias, uno, porque hemos abierto los ojos el día de hoy. Porque nos ha regalado otro día. Porque nos permite estar aquí. Por esa salud que no nadie la tiene completa. Dice la OMS, que es el Instituto Internacional que rige sobre las definiciones médicas, que el estado de salud en el individuo es ese estado completo de bienestar biopsicosocial. Quiere decir que una persona saludable tiene que estarlo en su cuerpo, en su mente y en lo que lo rodea. ¿Alguno de nosotros está así? No, ¿verdad? Todos en un grado o en otro. Con que tengamos una caries ya no estamos sanos. Y no muchos tenemos más que una caries. Sin embargo, estamos aquí, hermanos. Tenemos la salud necesaria para estar aquí. ¿Cuántos hermanos quisieran estar aquí? Y su estado de salud no se lo permite. Los que estamos aquí debemos dar gracias por eso. ¿Sí? En mi particular, yo estoy aquí gracias a Dios y al paracetamol, porque son las rodillas las que todavía no me dejan estar aquí. Pero aquí estoy. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo primero que tenemos que aprender a dar gracias. Lo segundo, estamos haciendo algo todos que en este momento ni nos damos cuenta, ¿verdad? Alguien que nos diga qué estamos haciendo, que nos permite, que algo que nos permite vivir. Respirar. Cuando estuve en el hospital del COVID, son unos accesos que no te dejan respirar, que sientes que te están poniendo una bolsa en la cara y te asfixias. Y esos momentos que son minutos, los sientes horas y no puedes respirar. Y es cuando te das cuenta de lo importante que es ese acto que hacemos 20 veces por minuto todos los días y nos permite estar aquí. Si aprendemos a agradecer, que los que tengan una familia, los que tengan padres aún, hermanos, los que tenemos la familia en Cristo, si aprendemos a ver eso, vemos la mano de Dios ahí. No seamos ingratos, hermanos. Cambiemos el lente. Sé que nos faltan muchas cosas, pero demos gracias por lo que sí tenemos. Esa es la manera en la que podemos ir aprendiendo a confiar en nuestro Dios. Siguiente punto, hermanos. Da fruto. Es algo obligatorio y primordial que toda aquella persona que ha decidido, que ha confiado en Dios y que ha puesto su vida en Él, dé fruto. Forzosamente, cuando somos bendecidos por Dios, vamos a dar fruto. Lo dice el salmista, somos como ese árbol plantado al lado de aguas, que siempre tendrá fruto y que dará su fruto a su tiempo y que siempre tiene hojas. Ese árbol que está en medio del desierto, que a pesar de lo que ocurra alrededor, es abrigo para el que viene cansado del camino. Y es sustento para aquel que tiene hambre, que da su fruto a todos, sin importar justo o injusto, bueno o malo, y que no se acaba, lejos de acabarse, el fruto sigue ahí. Seamos eso, hermanos, para los que hemos sido bendecidos, los que consideramos que tenemos una bendición en nuestra vida de Dios, tenemos forzosamente que ser así. La primera prueba irrefutable de la vida de aquel que ha sido tocada por Dios es que da fruto. Eso es algo indiscutible. Dios nos ha bendecido en nuestros negocios, en nuestro trabajo, hermanos. Seamos generosos. Acordémonos que por gracia hemos recibido. Demos por gracia. ¿Sí? Acordémonos que lo que tenemos, mucho o poco, no es por tus fuerzas, hermano, no es por tu gran inteligencia, no es por tu don para los negocios. Es simple y sencillamente porque Dios lo ha permitido. Acordémonos de Job, hermanos, que tenía propiedades, hijos, ganado, y en un momento
todo lo perdió, ¿verdad? Y aún así, en medio de la pérdida, ¿qué hizo este hombre? Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es un corazón agradecido, hermanos, que sabe que así como tenemos, ya no lo tendremos después. Eso depende de la voluntad de Dios. ¿Para qué queremos bendiciones, hermanos? ¿Sí? Si no le damos ese uso, si no las compartimos, si no somos parte también de la bendición de Dios para los demás. Dejemos a un lado esa soberbia, hermanos. Nosotros no somos nada sin Dios. Sin embargo, a veces, cuando tenemos mucho, nos olvidamos de Él. O cuando no tenemos nada, nos enojamos con Él, ¿verdad? Sí. Proverbios tiene algo que dice, Proverbios 30, del 8 al 9, dice: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No debemos caer en ninguno de esos extremos, hermanos. Fructifica. Y el tercer punto es próspero. ¿Pero qué es próspero, hermanos? ¿Qué significa ser próspero? Vamos nuevamente a la raíz de la palabra, a ese griego que es tan rico en expresiones. Viene de una palabra griega que significa, que dice eu o do. Eu quiere decir bueno, y odo quiere decir camino. Si lo traducimos literalmente, quiere decir buen camino. Y eso ya de ahí pues se deriva a que nos vaya bien, ¿sí? Eso quiere decir próspero. La palabra prosperar tiene esa connotación. Sin embargo, muchos lo confundimos, ser próspero, con tener cosas, tener dinero, tener poder, tener fama, ¿sí? Tener propiedades. Para el mundo eso es ser próspero. Sin embargo, para nosotros debe ir más allá. ¿Cuántas veces hemos oído que personas famosas, deportistas, políticos, artistas, tenían todo, tenían mucho dinero, tenían fama, poder? ¿Y cuántos hemos visto que acaban en la indigencia? Acaban en el olvido, en la pobreza, y sobre todo eso, en el olvido. Ellos mismos decían, cuando estaban en la cima de todo, de toda esa prosperidad, que les faltaba algo, que había un hueco que no podían llenar en su corazón. Y lo empezaron a querer llenar con drogas, con alcohol, con sexo, con todo aquello que solo nos lleva a la perdición. Es cierto, el mundo ofrece cosas muy, muy atractivas, pero el pago final es la muerte. Siempre va a ser eso, la física y la espiritual. Dios, en cambio, nos ofrece cosas mucho mejores y encima nos procura a nosotros más allá de nuestra vida, con la vida eterna. Acerquémonos, hermanos, a esa prosperidad que nos da Dios. El dinero lo podemos ganar mucho o poco, hermanos. Las propiedades las podemos acumular, muchas o pocas, ¿sí? Pero si no le damos, si todo eso, en lugar de hacernos buenas personas, de hacernos seres dadivosos, personas piadosas, personas que reflejen la voluntad de Dios, nos hacen personas avaras, mezquinas, desconfiadas. No es eso lo que quiso Dios cuando nos bendijo. El dinero sirve cuando le damos la utilidad que debe de ser. Y más cuando esa utilidad está acorde a los deseos de Dios. De esa manera vamos a hacer que el dinero y las riquezas no se conviertan en nuestro Dios. Porque ese es el riesgo, ¿verdad? De que una vez que tenemos, nos convirtamos en esclavos de eso que hemos logrado conquistar.
Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? El concepto de prosperidad, por lo tanto, se relaciona, como habíamos visto al principio, con ser plenamente feliz, más allá de lo que podamos acumular, conformes con lo mucho o con lo poco que lleguemos a tener. Y que reflejemos en nuestra vida esa paz que dice sobrepasa todo entendimiento, y que se fundamenta en la fe y la confianza plena en nuestro Dios. Sin miedo, sin angustias ante la adversidad y ante la carencia, pero tampoco sin soberbia y sin engreimiento durante la abundancia, sino hallar ese equilibrio en la vida, que es lo más importante para nosotros. Ni olvidarnos de Dios en la abundancia, ni renegar de Él cuando no lo tengamos. Esa vida equilibrada, en paz y feliz, es lo que Dios quiere para nosotros. Finalmente, la prosperidad significa tener todo aquello que nos haga falta para vivir, ¿sí? Pero que también nos sintamos conformes con eso, plenos, ¿sí? Felices. Dios no nada más nos promete una vida plena con Él, sino también aquí, siempre y cuando no nos apartemos de Él. Como conclusión, hermanos, las declaraciones de bendición son un deseo para que Dios muestre su favor sobre todos los demás, sobre todos. Es una declaración de su propia bondad. Siempre que llevemos una vida agradable a los ojos de Dios, conforme a su voluntad y con el temor reverente que le debemos a Él. La máxima bendición que Dios nos ha dado, hermanos, es la salvación eterna. Es a través de su Hijo Jesucristo, dándonos esa vida eterna que nos ha prometido. Llevemos una vida agradable delante de Dios en santificación y obediencia. Como el salmista dice en el Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Amados hermanos, deseo que sean prósperos en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperidad en su alma. Que Dios los bendiga, hermanos.